que es un tema re complejo, muy complejo. La verdad que van a ir al libro y se van a volver extremadamente locos, ¿sí? De hecho, la carrera de cardiología de posgrado que yo dirijo, la parte de arritmias la damos en 6 meses. ¿Sí? Imagínense ustedes lo que es pretender en 2 horas hablar de todas las arritmias. Entonces, yo lo que les voy a hacer es un cuadrito para que ustedes lo hagan, lo tengan, lo vamos a hacer entre hoy y mañana. El otro vamos a poner las cosas básicas de cada arritmia, cosas que la comprendan a su definición, su importancia y su tratamiento. Es un tema aburrido y cansador, pero si no tienen esto, insisto, se van a ir al libro y se van a volver extremadamente locos. Son capítulos interminables e inentendibles. Entonces, la primera cosa que les voy a contar, que ya por suerte algunas cosas las han visto con el curso de electro, es que el estímulo nace acá en una usina que es el nódulo sinusal, ¿sí? Que está arriba en las aurículas y que se une por algunas fibras específicas con otro nodo que es el nódulo aurículo-ventricular. ¿Está bien? Y este es el nódulo sinusal. Y a partir de ahí tengo que este sistema de cablerío, para que se transporte cada latido, ¿no es cierto? Y el estímulo, viene el haz de Higgs con su rama izquierda y su rama derecha, que se divide en rama hemi anterior izquierda y hemi posterior izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a partir de acá? Yo voy a trazar acá una línea. Esto pasa más por el medio. En donde todo lo que esté por arriba de esta línea del nódulo aurículo-ventricular, yo lo voy a llamar supraventricular. Si a partir de ahora, todo lo que pase y se genere acá arriba se va a llamar supraventricular, por supuesto, porque está arriba de los ventrículos, o sea, está en las aurículas. Y todo lo que pase acá, por debajo de esto, se va a llamar ventricular. Cuando uno va al electrocardiograma, que ya seguramente lo han visto en el curso, cuando nace el estímulo en el nódulo sinusal se forma una P, ¿sí? Mandó el estímulo y se genera la prolongación del estímulo a través de las aurículas y ahí se genera una onda que es la onda P porque se contrae el estímulo, ¿sí? y el cable este sirve para que se contraiga la aurícula. Bueno, cuando pasa por el nódulo AB es lo que constituye el PR, desde acá hasta acá, ¿sí? Es lo que tarda el estímulo en pasar por el nódulo AB para irse para abajo. Y después se genera el pasaje del estímulo por esta red, por esta autopista, y va a generar el QRS, y eso significa la despolarización ventricular y la contracción ventricular, y después viene la repolarización, que es la onda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo les puedo decir es que esto es lo que hay que saber. ¿Cuánto mide esto? Desde que el estímulo nace acá hasta que pasa acá, es, ¿no es cierto?, entre 0,12 y 0,20. Y lo que pasa, el tiempo que pasa el estímulo para generar la despolarización ventricular, genera el ancho de este QRS que no es mayor de 0,08, 2 cuadraditos chiquititos, ¿sí? En cambio acá pueden ser entre 3 y 5 cuadraditos chiquitos. ¿Está bien? Siempre que el estímulo nazca acá adentro, va a generar una onda P. Y siempre que pase por el nódulo AB y después siga por esta autopista, voy a tener un QRS angosto. Si yo tuviera un estímulo por X cosas que nace aquí, o sea, no está naciendo acá, y genera la despolarización de este ventrículo, lo va a hacer no a través de esta autopista, lo va a tener que hacer a través de caminos intermedios que lo lleven a generar el estímulo y la contracción ventricular. Entonces el QRS va a ser de 0,08, va a ser un QRS ancho, porque el
tiempo que tarda en conseguir la despolarización ventricular va a ser más tiempo por el hecho de que no tiene la autopista, se ha tenido que meter por caminos interzonales de baja. Y entonces por eso, cuando yo tenga un estímulo que nazca acá y genere la despolarización ventricular, lo que vamos a tener es que el QRS va a ser ancho. Si yo tengo que el estímulo nace acá, ¿voy a tener onda P? No, porque yo voy a tener onda P cuando el estímulo nazca acá y genere la contracción auricular y después pase el estímulo para acá abajo y genere la contracción auricular. Es la secuencia. ¿Está claro eso? ¿Lo entiende? Eso es fundamental para entender este tema de las arritmias y sobre todo para el diagnóstico. ¿Y por qué se pueden producir arritmias? Se pueden producir arritmias porque yo tengo un aumento del automatismo. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a tener fibras acá que andan entre 60 y 100 latidos por minuto que generan la despolarización. Pero yo también puedo tener entre las fibras estas específicas la capacidad de generar un estímulo. Y entonces, o las fibras musculares, si yo lo pincharía al corazón con un alfiler, va a generar una contracción. ¿Por qué? Porque cada célula tiene un automatismo propio, en donde si yo lo estimulo, va a generar un estímulo. ¿Está bien? Entonces puede ser por automatismo, porque las propias células musculares, si yo las estimulo, se contraen. Entonces, si yo tengo un tóxico que lo está estimulando al músculo cardíaco, la isquemia, ¿sí?, la necrosis o lo que fuera, ¿no?, o trastornos metabólicos, por ejemplo, que tengo poco potasio, poco sodio, las células se pueden contraer y generar estímulos automáticos por fuera de este sistema de conducción. El otro mecanismo que van a leer es el mecanismo de reentrada, que es más complejo, pero lo que yo les puedo decir es que cuando viene el estímulo por acá y encuentra, ¿sí?, el estímulo, se forma este circuito. Y entonces viene para hacer esto. Pero si yo encuentro acá un bloqueo unidireccional, o sea, esto viene por acá, pero se encuentra con un bloqueo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? El estímulo va a hacer esto. Y va a volver. Pero es unidireccional, entonces va a permitir nuevamente que vaya por acá. Y entonces va a generar este circuito que se llama un mecanismo de reentrada. Entonces un extrasístole viene por acá, un estímulo no encontró la posibilidad de seguir, se mete por otro lado y después vuelve y genera la contracción. Es el mecanismo de reentrada, el bloqueo unidireccional, que tiene que cumplir con otras cosas. Cuando un paciente tiene un infarto, por arteria, el músculo se encuentra isquémico, bueno, el estímulo viene por el lugar sano y de repente se encuentra con una zona que está funcionando mal, con pelote en el medio del sodio, de su potasio, pierden potasio, la célula, y entonces encuentra un bloqueo unidireccional, el estímulo no puede pasar, entonces el estímulo hace eso y acá se perpetúa, lo que probablemente después sea una taquicardia ventricular. ¿Está bien? El mecanismo de reentrada y el mecanismo del automatismo. Por supuesto, pueden haber cosas mixtas. ¿Esto está claro? No está en el PowerPoint. Lo que vamos a hablar acá no está en el PowerPoint, porque se los tengo que explicar y lo tienen que entender. ¿Está bien? Lo que está en el PowerPoint son los electrocardiogramas que después vamos a ver. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que definir es qué es el ritmo sinusal. ¿Qué es el ritmo normal? Porque una arritmia es una situación en donde se sale del ritmo. Arritmia o disritmia. Entonces, primero conozcamos cuál es el ritmo normal. Y el ritmo normal es el ritmo sinusal. ¿Qué es el ritmo sinusal? Es el ritmo que nace en la usina principal ahí arriba, ¿sí?, y que funciona entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto es el ritmo sinusal. Este es un ritmo que, siguiendo el circuito que yo les he dicho, perdón, vamos a dejar acá, vamos a ver si lo podemos dejar chiquitito. Nace aquí,
va a conducir, va a tener un PR normal entre 0,2 y 0,20, sí, si el estímulo viene por acá, se genera la onda P, ¿sí? Y pasa por acá y acá va a ir por la autopista. Entonces, va a tener onda P, tiene onda P. Yo tengo una P antes de cada QRS. ¿Por qué? Porque sigue la secuencia lógica. El estímulo pasa por acá y genera la contracción auricular. Y después pasa por el nódulo AB para demorar un poquito y se produzca el llenado del ventrículo porque se ha contraído la aurícula y después se contrae esto para que sea secuencial. Si no existiera este circuito y cada uno se contrae cuando se le canta la gana, un flor de despelote se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, el ritmo sinusal es un ritmo que nace en el nódulo sinusal, que está entre 60 y 100 latidos por minuto, que tiene una P antes de cada QRS, que el PRS que yo tengo va a ser entre 0,2 y 0,20 y que el QRS, o sea, la despolarización ventricular, porque viene por acá por la autopista, va a tener un QRS de menos de 0,08. Ese es el ritmo sinusal. ¿Está bien? Bueno. A cada arritmia de la que vamos a hablar, le vamos a manejar los siguientes tópicos. El pizarrón es chiquito, así que vamos a tener que ir borrando. La primera cosa es la definición de la arritmia que hablemos. La segunda cosa es cuál es la etiología o causa de eso. La tercera cosa, cómo lo palpo yo en el pulso. La cuarta cosa es cómo es el electro de esa arritmia, cómo lo identifico yo en el electrocardiograma. La otra cosa es cuál es su importancia clínica y hemodinámica. Y al último hablamos del tratamiento. La verdad que parece muy ambicioso de cada una de las arritmias hablar todo esto, pero este es el cuadrito que yo quiero que hagan. ¿Está bien? Y veamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por supuesto, yo acá voy a garabatear, ustedes lo van. La importancia clínica y hemodinámica y cuál es el tratamiento. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, la bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. Vamos a hablar de la taquicardia sinusal. Vamos a hablar de la extrasistolia supraventricular. Vamos a hablar de la taquicardia paroxística supraventricular. Vamos a hablar de la fibrilación auricular. Vamos a ver si hoy podemos hablar de fibrilación auricular. ¿Está bien? Está armado eso, como para que ustedes lo vamos armando juntos. ¿Sí? ¿Qué es la bradicardia sinusal? Es un ritmo que nace en el nódulo sinusal, pero con una frecuencia cardíaca que está por debajo de ¿cuánto? De 60, porque hemos dicho que el ritmo sinusal está entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Entre cuánto suele andar la bradicardia sinusal? Entre 40 y 60 latidos por minuto. Digo 40 a 60, pero si yo pongo a un chico joven como ustedes y le pongo un holter de 24 horas para ver electrocardiográficamente qué ha pasado en esas 24 horas, probablemente a la noche anden con 35, 38 y no significa que está grave para morirse. ¿Sí? Entonces, pero esto es la definición de bradicardia sinusal. ¿Cuál es la etiología? 12 millones de cosas. El nódulo sinusal está muy inervado por el simpático y para el parasimpático. Si yo tengo un estímulo vagal parasimpático, evidentemente voy a tener una bradicardia porque el nódulo sinusal se pone vago. Si yo pongo un santiagueño bajo un mistol a las 4 de la tarde, con 100 grados de calor así echado, y vayan a tomar el pulso y va a estar con 45 y no pasa nada, ¿eh? Si agarran un deportista que está extremadamente entrenado y que eso le genera una adaptación cardiovascular nueva, lo van a tomar en su función basal, en
ritmo basal a 50 latidos por minuto, perdón, entre 40 y 50 latidos por minuto y no pasa nada. Pero también hay otras causas por las que yo puedo producir, se pueden producir causas que son medicamentosas. Cuando yo tengo un paciente con bradicardia sinusal, tengo que ver si no está tomando digital, si no está tomando beta bloqueantes, si no está tomando antiarrítmicos como la amiodarona. ¿Ah? Entonces puede haber medicaciones. Puede haber causas tóxicas, ¿ah? La intoxicación de cualquier tipo, ¿ah? Que sea tóxico para el nódulo sinusal puede generar este problema. Pero también hay otras causas. Si yo tengo una isquemia del nódulo sinusal, ¿ah? O sea, porque yo tengo que la arteria coronaria que lo irriga el nódulo sinusal está enferma y le manda menos sangre, el nódulo sinusal va a funcionar menos. ¿Ah? Entonces, hay muchísimas causas por las cuales yo puedo tener una bradicardia sinusal. El pulso. ¿Cómo va a ser el pulso? Yo le tomo el pulso a una bradicardia sinusal. ¿Va a ser regular o no? Sí, totalmente regular. O sea, es un pulso regular con características normales. Nada más que está entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Está claro eso? Entre las otras causas, para que tengan una idea de lo que es la bradicardia sinusal, por ejemplo, cuando yo tengo al paciente impregnado por sales biliares, ¿sí? Las sales biliares, entonces yo tengo un paciente con una obstrucción colerosiana y yo puedo tener bradicardia. Una hipertensión endocraniana va a generar bradicardia sinusal. ¿Está bien? O sea, es muchísima, pero ustedes tienen que pensar que puede ser vagotónico, ver que no toman medicamentos, que no esté sometido a tóxico, isquémico, las sales biliares, la hipertensión endocraniana, etc. Y esto es el pulso. Regular el pulso entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Cómo va a ser el electro? ¿Va a tener una P antes de cada QRS? Sí, el estímulo nace acá exactamente igual que lo pasa en el ritmo sinusal normal. Entonces tiene P previo al QRS, con un QRS que si yo no tengo enferma estas ramas, ¿sí? Va a ser normal, menos de 0.08 porque el estímulo nace acá, pasa por acá y sigue, está bien, y es un electro que lo único que yo le voy a encontrar de diferencia con respecto a un electrocardiograma normal, de ritmo sinusal normal, es la frecuencia cardíaca, que ya la han aprendido a tomar y a leer en el curso de electro. ¿Está bien? Esto es importante y esto es muy importante, porque ustedes con la tomada de pulso y el electrocardiograma van a tener que hacer diagnóstico de arritmia, no les queda otra. Por eso es que yo les pongo estas dos situaciones que ustedes van a tener que evaluar. ¿Qué importancia clínica o hemodinámica tiene la bradicardia sinusal? Nada, en el contexto del santiagueño bajo el mistol, nada. Está perfecto, no pasa nada. No pasa nada. Si es medicamentoso, lo tengo que sacar al medicamento. Si es tóxico, eliminar el tóxico. Ahora, si es que el problema me baja la frecuencia cardíaca en un ventrículo, por ejemplo, que es muy malo, que está con una fracción de eyección muy disminuida, si ustedes se acuerdan, cuando hemos dicho que es volumen minuto cardíaco, es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si yo ya tengo un volumen sistólico muy bajo, porque su fracción de eyección es baja, y en vez de mandar 70 centímetros cúbicos por latido, manda 30 centímetros cúbicos por latido, si la frecuencia cardíaca no puede subir para compensar eso, está a 40 por minuto, 40 por 30, el paciente va a tener, en vez de 5 litros, va a tener 1,2 litros. Entonces, ¿cuál es la importancia de la bradicardia? Que en pacientes que no tengan una buena función ventricular, como no se puede compensar esa caída del volumen sistólico con frecuencia cardíaca, el paciente va a tener caída de su volumen minuto con todo lo que eso significa. El paciente va a estar con hipoperfusión cerebral y demás. Eso es muy raro. Es raro. Pero es una cosa que realmente uno la tiene que tener en cuenta. ¿Qué importancia tiene? La importancia que tiene si eso produce bajo volumen minuto.
Si tengo el paciente hipoperfundido, ¿sí? Con hipoperfusión cerebral, pálido, sudoroso, vaso contraído, evidentemente ahí la bradicardia sinusal tiene alguna trascendencia. Pero si yo tengo una bradicardia sinusal en un paciente joven o en un paciente que yo los estoy beta bloqueando porque es lo que quiero, ¿sí? No pasa nada. ¿Y cuál es el tratamiento? Ninguno. Salvo que el paciente tenga una caída de su volumen minuto y esté hipoperfundido y se ponga sintomático. En ese caso yo voy a tener que aumentar la frecuencia cardíaca de alguna manera. Bueno, no tengo muchas maneras. ¿Ah? La atropina, que yo la puedo hacer endovenosa, una ampollita de 10 miligramos. ¿Cuál es el problema de la atropina que yo la voy a hacer? Que es un parasimpático lítico. O sea, ser un parasimpático lítico funciona como un simpático mimético que actúe sobre el nódulo sinusal para aumentar la frecuencia. Que yo le inyecto, le sube la frecuencia cardíaca y en 3 minutos se va y vuelve a tener la frecuencia baja. Tengo algunas medicaciones que pueden hacer que la frecuencia cardíaca suba, sí. La teofilina, por ejemplo, las nebulizaciones con salbutamol. ¿Por qué? Porque esos son simpáticos miméticos. Pero en realidad el tratamiento de la bradicardia sinusal es buscar cuál es la causa que lo produce y resolverlo. Si está tomando digital, no me voy a poner a hacer cosas raras. Sacarlo al digital, bajarlo, te intoxicar. ¿Estamos con bradicardia sinusal? ¿Sí? Ya tiene la definición, las causas, cómo la voy a diagnosticar por el pulso, cómo la voy a ver en el electrocardiograma, cuál es su importancia clínica y hemodinámica, salvo que le baje el volumen minuto, no suele tener más importancia, sí como ver qué es lo que pasa. Entre estas etiologías también está el hipotiroidismo. Cuando tengan pacientes hipotiroideos, pues se dan cuenta que la mayoría de las causas no son causas propias del corazón, ¿sí? Sino que son causas externas que hacen que el nódulo sinusal ande más despacio. Pongan el hipotiroidismo porque el hipotiroidismo es una de las causas más frecuentes, ¿sí?, de bradicardia sinusal. Y además porque esta es zona endémica. Yo les pido a todos los pacientes, sobre todo cuando son mujeres, les pido una TSH para ver cómo está y la verdad que uno se sorprende de la cantidad de hipotiroidismo subclínico que hay. Y estos pacientes pueden estar bien. La taquicardia sinusal, ¿cómo la definimos? La taquicardia sinusal se define como un ritmo que nace en el nódulo sinusal y que está con una frecuencia cardíaca entre 100 latidos y 160 latidos por minuto. ¿Está bien? Le pongo 160 por ponerle un valor. O algunos dirán entre 100 y 140. Yo le pongo 100 a 160 porque, para que la podamos diferenciar de las otras arritmias que generan taquicardia. Entonces, es un ritmo que nace en el nódulo sinusal, nada más que en vez de andar entre 60 y 100, anda entre 100 y 160 latidos por minuto. Vamos con esto más rápido porque me parece que es una cosa que en el cuadrito es fácil de armar. ¿Cuál es la etiología? Exactamente lo mismo que hemos hablado de la bradicardia. O sea, en vez de tomar un hipertono vagal, voy a tener un hipertono simpático. Entonces, el hipertiroidismo, la anemia, el hipertiroidismo, un paciente anémico puede tener, un paciente que esté deshidratado puede tener. ¿Por qué pasa eso muchas veces? Porque si cae el volumen sistólico, ¿qué va a hacer el organismo? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces hay que verlo como una probable causa de una insuficiencia cardíaca, de una hipoxia. El paciente se pone hipóxico, el organismo interpreta de que está llegando poco oxígeno y ¿qué hace? Lo hace al corazón andar más rápido. Entonces son causas extracardíacas. Insisto, el hipertiroidismo, la anemia, el paciente deshidratado, la fiebre. No digan, uy, mirá de la taquicardia sinusal que tiene este paciente, que mal que está con 39 de temperatura. Acuérdense que por cada grado que yo aumento de temperatura, los latidos se van entre 7 y 10 latidos por minuto. O sea, si yo en vez de tener 36 y medio tengo 39 y medio, lo más probable es que el paciente tenga 20, 30 latidos o 40 latidos por encima de lo que debería tener si no está con fiebre.
Entonces vean cómo todo lo que es simpático mimético y genere estímulo del nódulo sinusal va a generar taquicardia sinusal. ¿Está bien? Medicamentos, también hay medicamentos, la teofilina, el salbutamol, todas estas medicaciones que son broncodilatadores les puede generar una taquicardia sinusal. Entonces, todo esto, medicación, tóxico, anemia, hipertiroidismo, pito, flauta, como extracardíaca. Pero también es la primera manifestación de que estoy con insuficiencia cardíaca. ¿Y eso por qué? Porque el organismo va a echar mano al mecanismo compensador y aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ya lo tienen la etiología también. ¿El pulso va a ser regular o no? Sí. Súper regular. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Que lo van a tener entre 100 y 160 latidos por minuto. ¿El electro tiene una onda P antes de cada QRS? Sí tiene la P. ¿Y el QRS, si nació acá y pasa por acá y no hay bloqueos de rama ni nada, cómo va a ser? Tiene P, ¿sí? ¿Y el QRS cómo va a ser? Angosto, normal, de 0.08, si no tengo asociado, insisto, un bloqueo de la rama por otra cosa. ¿Ah? Nada más que en vez de andar entre 60 y 100, ando entre 100 y 160. Bueno, ¿cuál es la importancia hemodinámica? Primero, es una manifestación de algo que yo tengo que ir y ver qué es. Muchas veces se descubre, porque el paciente anda a 110, 120 latidos por minuto, empieza a buscar cosas y encuentra que esté anémico, encuentra que esté hipertiroideo, encuentra que esté con fiebre, que esté deshidratado, ¿de acuerdo? Todas estas causas, porque está tomando medicaciones que generan todo esta cuestión de la taquicardia sinusal. Y si yo no encuentro nada, bueno, le tendré que evaluar su función ventricular, porque muchas veces, por ser taquicárdicos permanentes, yo voy y encuentro eso, o son hipóxicos permanentes, ¿sí? Y entonces yo voy, lo tengo que investigar, y cuando lo investigo, el tratamiento va a ser absolutamente el de la causa. Si está anémico, reponer los glóbulos rojos; si está deshidratado, rehidratarlo; si está con insuficiencia cardíaca, tratar de insuficiencia cardíaca. Pero también existe que, lo que les decía el otro día, mujer, 20 años, 18 años, taquicardia, ay, siento estas palpitaciones que me vuelven loca. Bueno, entonces uno le hace un electrocardiograma y andan a 110, 120 latidos por minuto. Le pone un holter de 24 horas a ver qué pasa y resulta que cada tanto está con taquicardia sinusal. O sea, a lo largo del día tiene episodios de taquicardia sinusal. Entonces uno le pone ahí, registre qué es lo que está haciendo cuando sienta cosas. ¿Ah? Y pone, lo vi a Facundo Arana. Bueno, me peleé con mi novio. Estaba mirando a 140. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que genera palpitaciones. ¿Ah? Porque el corazón, ¿qué es la palpitación? Es la manifestación, ¿sí?, subjetiva de los latidos, algo que no tenemos nosotros. ¿Ah? Nuestro corazón anda a esta velocidad y ni sabemos que funciona. Cuando empezamos a sentir que funciona, esas son las palpitaciones. ¿Está bien? Y esas palpitaciones a veces son extremadamente molestas. ¿Qué pasa con esos pacientes? Que uno le hizo todo, descartó la anemia, la deshidratación, la hipoxia, la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, que esté tomando un medicamento que sea hipertiroideo y sigue con palpitación. Volvemos a la misma historia, se está de novia, póngase de novia, esas cosas, pero si no funciona a veces, uno lo que puede hacer es darle un bloqueador del simpático, porque está sabiendo que lo que está pasando es que son descargas adrenérgicas que generan esta problemática. ¿Está bien? Y en ese caso, la medicación, si yo he descartado absolutamente todo lo demás, le puedo dar betabloqueantes. Y cuando hablemos de betabloqueantes, no en insuficiencia cardíaca, que ya sabemos que el principal que uno da es el carvedilol, o el bisoprolol, o el metoprolol, ¿sí?, o el nebivolol. Son los 4 que podemos hacer en insuficiencia cardíaca. Cuando uno decide betabloquear, porque lo que quiere hacer es bajar el simpático fuera del contexto de una insuficiencia cardíaca, uno da el bisoprolol
o el atenolol uno lo da en dosis entre 50 y 100 y el bisoprolol entre 5 y 10 miligramos en 24 horas. ¿Está bien? ¿En quién vamos a darle? Van a poner a darle beta bloqueante a todo el mundo, porque si está anémico, ¿para qué le van a dar beta bloqueante? Si está con insuficiencia cardíaca, nada, primero resuélvanle su problema. Eso es cuando yo no encuentro nada. Bueno, ¿vamos o no vamos? Vamos armando ya. ¿Cuál es el ritmo normal? ¿Cuál es la bradicardia sinusal? ¿Cuál es la taquicardia sinusal? Es un embole, ¿no? Sí. Bueno, ya hay una que ha hecho una cara, pero ya en lo de embole es poco. Pero nada, esto hay que saberlo. ¿Ah? Bueno, entonces sigamos armando el cuadrito. Extrasístole supraventricular. Extrasístole supraventricular. ¿Qué es un extrasístole? Eso no pueden dejar de saber. Puede estar en el Radiolán, en el Gente. ¿Ah? Radiolán del Viejo, en el Gente, en Lola. ¿Ah? Tuvo un extrasístole, el rey de Holanda. ¿Ah? ¿Qué será eso? Entonces, es un latido anticipado. Eso es un extrasístole. Un latido anticipado. Así de final. ¿Qué quiere decir? Ya lo borramos, que acá viene un latido normal, otro latido normal, otro latido normal, el otro tendría que venir acá. Este se adelantó. ¿Ah? Entonces, ¿hecho? Es un latido anticipado que tiene origen supraventricular. A veces le preguntamos, ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? Entonces dice, este me está tomando el pelo. Es negro. No, huevón. No. ¿Ah? ¿Qué es un extrasístole supraventricular? ¿Dónde nace el extrasístole supraventricular? El supraventricular. ¿Y qué es lo supraventricular? Es lo auricular en realidad. ¿Está bien? Lo que pasa es que se dice supraventricular porque pueden nacer también en el sistema de conducción, incluso en el nódulo AB, son extrasístoles nodales, pero no se complique, son las que nacen acá arriba. ¿Ah? Un latido anticipado que está surgiendo supraventricular y es un latido anticipado. Esto generalmente se puede hacer por mecanismo automático o mecanismo cerebral. ¿Cuál es la etiología de la extrasístole supraventricular? Nosotros vivimos los cardiólogos de esta huevada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se han ido a un médico, ¡ay, el pulso está irregular! Ya vaya al cardiólogo. Entonces ya, no sé, si es un conocido mío, lo que sea, me habla 65 veces, me han dicho que estoy con extrasístole, no sé qué es eso, que me voy a morir, que no te vas a morir, salvo que tu marido te pegue un balazo. Nada, y que si seguís así jodiéndolo, te lo va a meter a la bala. Entonces, me río de eso, porque ayer estábamos charlando en familia, en el asado de los domingos, y entonces no sé cómo surgió del cuchillo grande ahí que había en mi casa, y entonces le digo, ¿ustedes se acuerdan de Lorena Bobby? Sí. Nadie se acuerda de Lorena Bobby. Hay alguien que se ríe, ¿no? Cuando yo digo, bueno, le va a meter un balazo, nada, esta niña se cansó que le pegue, era odontóloga, lo anestesió a las 3 de la mañana ecuatoriano. Y le cortó los genitales. ¿Sí? Lo cosió, lo dejó bien bonito y el tipo se levantó al otro día y bueno, sí, porque también se puede hacer eso con el marido, digamos. Lo más increíble es que lo jubilé. ¿Y qué pasó con esta gente? Nada. ¿Y el tipo en qué terminó? El tipo se hizo poner una prótesis. Y terminó trabajando actor en el cine porno. Sí. Sí. Seguro que sí, así como lo escuchan. Y después encima la mina se volvió a casar con el otro. Yo no me casaría nunca, salvo que esté con un arma dura. Pero bueno, nada. Después de pegar un balazo o después nacer lo de Lorena Bobby, en el año 93. Bueno. Etiología. La etiología, la extrasistolia supraventricular, la mayoría de las veces es una cosa benigna, que no tiene mayor trascendencia. Si yo agarro el holter de cualquier persona normal, joven o vieja, voy a encontrar que puede tener extrasístoles supraventriculares y que puede tener también extrasístoles ventriculares, vamos físicos.
Y las causas en realidad son las mismas que las de la taquicardia sinusal. Si yo tengo un paciente anémico, tengo un paciente hipoxémico, tengo un paciente hipertiroideo, tengo un paciente deshidratado, etcétera, 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 puede ser que aumente el estímulo de las fibras de las aurículas que generen latidos anticipados que se llaman extrasístoles supraventriculares. O sea, puede ser en corazones normales o puede ser en corazones anormales. No, ese es mi teléfono. Sí. Perdón, voy a anunciar una urgencia. ¿No? De acuerdo. Entonces puede ser en corazones normales o puede ser en corazones anormales. La mayoría de las veces la gente joven, voy a pensar en corazones normales. Cuando tengo corazones más ancianos, voy a pensar que el corazón no es tan normal. Si yo tengo un agrandamiento de las aurículas por cualquier patología, ese puede ser el mecanismo, el sustrato por estiramiento de esa fibra que generen estímulos auriculares frecuentes. Entonces, si viene un extrasístole supraventricular, la puedo tener en cualquier persona normal. Yo voy a descartar estímulos simpáticos que generen esos estímulos anormales. Insisto, anemia, medicamentos. Si se está nebulizando con salbutamol y en ese momento tiene un extrasístole supraventricular o ventricular, no pasa nada. Es un medicamento, de hecho. Si está hipoxémico porque tiene una embolia del pulmón, si está muy anémico, todo eso lo va a generar. Ahora, lo que yo tengo que saber, cuando tengo una extrasistolia supraventricular, es si el corazón es normal. ¿Y cuánto es la cantidad de extrasístoles que tengo? Lo mismo nos va a pasar y lo vamos a hablar mañana cuando hablemos de las arritmias ventriculares. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un paciente que me viene a ver con muchas extrasístoles supraventriculares? No unita sola, esporádica y nada más. Lo que yo voy a hacer es ver si el corazón es normal y cuánta arritmia tengo. Y para eso, ¿qué hago? Le hago un electro, le hago una placa de tórax, le hago un ecocardiograma. Si las aurículas están normales, está todo normal, yo diré un corazón normal. Y le pido un holter electrocardiográfico de 24 horas para ver si es una o son, en los 100.000 latidos que uno tiene por día, son 40.000. Tiene otra trascendencia. ¿Está claro? Etiología de la extrasistolia supraventricular. La primera cosa, no la asusten a la gente. Lo mismo les decía cuando hablamos de hipertensión, yo no quiero que me malinterpreten. Una persona con 16-10 va a haber probablemente que tratarla. Lo que no quiero es que se vayan a la casa estos pacientes suponiendo que se van a morir tratarla. ¿Vale? Pongamos las cosas en su contexto. Lo mismo con la extrasistolia supraventricular. ¿Cómo va a ser el pulso? ¿Va a ser regular? No va a ser regular. Va a ser irregular de manera esporádica. Bueno, a ver, alguien va a decir, doctor, ¿qué es esporádico? Que de vez en cuando, eso es esporádico. A veces sí, a veces no. ¿Qué van a decir? Tac, 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 tac. ¿Hecho? Eso es esporádico. Aparece el pulso, que yo le estoy tomando el pulso, y lo van a tener latiendo regular y ahí aparece un extrasístole. En el electrocardiograma, me imagino que ya se lo ha explicado la doctora de la Vega. Sí, los que han ido al curso. Si el latido está nacido acá, porque yo digo que es supraventricular, ¿va a tener onda P? Sí, claro que va a tener onda P. Tiene onda P. Tiene P. Es tan bonita como la que nace en el nódulo sinusal y no es tan bonita, ¿no? Porque se la tiene que rebuscar, porque nació acá el estímulo, se la tiene que rebuscar para llegar a generar la contracción. En vez de ser una P así, será una P melladita. Pero bueno, no importa. Tiene P antes de cada QRS. ¿Por qué digo P antes de cada QRS? Porque el estímulo nació en cualquier lugar de la aurícula, genera la contracción auricular, pero después se mete por el nódulo AB para entrar en la autopista Tucumán-Famachá. ¿Está buena?
Y si entro en la autopista Tucumán-Famaillá y ahí se larga a andar, ¿cómo va a estar el QRS, la contracción ventricular? ¿Con el QRS ancho o con el QRS angosto? Con el QRS normal, igual que el QRS que tenía el paciente antes. Entonces es muy fácil ver si esto es una extrasístole supraventricular o una ventricular. Lo primero que veo es si tiene P. A veces no se la ve a la P, pero veo si el latido es exactamente igual a como lo tenía en su latido normoconducido normal. Y después tiene una pausa que se llama pausa no compensadora. Es una pausa más cortita que la del extrasístole ventricular. Ni les voy a explicar cuál es el aspecto fisiopatológico de por qué una es compensadora y la otra no. Lo que sepan es cuando tengan un extrasístole supraventricular que tengo P antes del QRS, lo más importante es que el QRS es angosto. El hecho que el QRS sea angosto quiere decir que bajó por acá. Ya quiere decir que nació ahí arriba. ¿Lo entienden o no? Sí. Bueno, el electrocardiograma tiene P, QRS normal. Y la pausa es más corta. En el pulso, ¿qué es? Es un latido anticipado, irregular, de manera esporádica, cuando aparece el extrasístole. Y la pausa posterior de ese extrasístole no es tan larga como la ventricular. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene? Ya se los he dicho. Un extrasístole supraventricular puede ser nada, puede ser nada, puede ser nada. Hay que descartar las mismas cosas que yo he descartado en la taquicardia sinusal. Hipertiroidismo, anemia, hipoxia, isquemia, etc. ¿De acuerdo? Hipertiroidismo, estrés, Laura Bobby. Aunque el marido después quedó más estresado. No, se recuperó bien, ¿no? Se hizo famoso y la vida no le fue tan mal para él. Entonces, puede ser nada. Si yo descarto que sea nada, ¿cómo hago? Tengo que estudiarlo para saber que está todo bien. Descarto las causas extracardíacas y si yo veo que son frecuentes y aparecen frecuentemente, lo que hago es una placa, un laboratorio completo para ver que no esté anémico, etcétera, etcétera, y le hago un eco para ver que las aurículas no estén grandes. Y si están grandes tendré que ver por qué. ¿Está bien? Y puedo pedir un Holter si son muy recurrentes para ver cuántas hay, porque no es lo mismo, insisto, en 100.000 latidos, que es más o menos los que nos late el corazón en un día, ver si es que son una o son 50.000. ¿De acuerdo? Entonces la importancia es nada, pero es necesario estudiarlo un poco al paciente. Vean, hasta parásitos pueden tener arritmia supraventricular y arritmia ventricular extrasístole. El parásito en los chicos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Nada. Una extrasístole supraventricular es toda una historia, porque a los pacientes les molesta mucho y como les molesta mucho uno no sabe bien qué hacer con esos pacientes. Siempre les molesta, les hincha, sienten la manifestación subjetiva del latido. Y entonces, nada, lo que hace es tratar la causa. No hay tratamiento específico para la extrasístole supraventricular aislado. Por ahí para la extrasístole supraventricular muy frecuente le puedo dar un beta bloqueante si veo que todo está normal, porque puedo pensar que es un estímulo simpático. ¿Está bien? Pero lo que yo busco es ver cuál es la causa. Acuérdense que un paciente hipertenso de larga data, lo primero que agranda es su aurícula. Porque cuando yo tengo un hipertenso de larga data, puede empezar a tener extrasístole supraventricular y eso, si son muy frecuentes y tengo aurículas grandes, es una manifestación previa de tener una arritmia supraventricular más grave como esta fibrilación auricular. Taquicardia paroxística supraventricular. La taquicardia, ¿cómo la definimos? Como 3 o más latidos supraventriculares seguiditos. Yo tengo pa, 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 acá tengo un extrasístole, tengo otro extrasístole, tengo otro extrasístole. Si tengo 3 latiditos, ¿sí? Yo ya puedo decir que es una taquicardia supraventricular.
Todo esto que estoy hablando es lo mismo que vamos a hablar cuando hablemos de ventriculares. Taquicardia paroxística supraventricular, 3 o más latidos supraventriculares seguidos uno detrás del otro. Pero generalmente no son 3 latiditos, ¿eh? Pero esto es la definición. ¿Y en cuánto anda la taquicardia paroxística supraventricular cuando se desencadena? Porque no suelen ser 3 latiditos. Se llama taquicardia paroxística supraventricular porque empieza bruscamente y termina bruscamente. Y puede durar 5 minutos, 1 hora, un día. ¿Está bien? Anda entre 160 y 240 latidos por minuto. Ya, ¿no? Un poquito mucho, ¿no? Andar a 200 latidos por minuto. Doctor, tengo unas palpitaciones, se me sale el corazón por la boca. Tapese ya la boca. Lo primero que uno le dice, tapese la boca, no vaya a ser que se le salga. Pero claro, 160 a 240 uno no tapa el chiste. Al paciente le molesta. Y si llega a ser un paciente isquémico, ¿sí? O sea, con cardiopatía isquémica, imagínense el consumo miocárdico de oxígeno a 200 latidos por minuto. El corazón necesita el triple de sangre que le llegue para funcionar, ¿eh? Pero esto es la taquicardia paroxística supraventricular. Hablamos de cuáles son las causas. Está bien la definición, la entienden, ¿eh? Suele ser una arritmia de inicio y terminación brusca, ¿sí? Generada por latidos que están en el nacimiento supraventricular y que generalmente andan cuando se desencadena entre 160 y 240 latidos por minuto. Bueno, vamos a ver por qué se puede producir esta taquicardia supraventricular. Esta taquicardia paroxística supraventricular puede ser por nada, también pueden ser causas extracardíacas. Un hipertiroidismo puede generar, lo primero que uno hace es estudiarle la tiroides, ver que no esté hipertiroideo. También va a ver que no esté anémico, que no esté hipoxémico, etcétera, etcétera. Estímulo simpático. Esto, lo que tenemos que saber es que en un 70-80% es en corazones estructuralmente sanos y suele ser sobre todo en pacientes jóvenes. Suele ser en pacientes jóvenes, en pacientes sanos, que se la suelen bancar a la taquicardia paroxística supraventricular. Vamos a ver que la fibrilación auricular es diferente. Acá la mayoría de los corazones son normales. El problema suele ser un problema eléctrico, suele ser un problema de cable. Cuando uno tiene un paciente joven con taquicardias paroxísticas supraventriculares que la logra registrar y ver lo que pasa, ya sea por el Holter o porque consultan con la taquicardia, uno ya lo manda al electricista, al electrofisiólogo. Ese es un nombre muy bacán para decir electricista. Hecho electrofisiólogo. Ya vamos a ver por qué. Yo les he dicho que las arritmias se pueden producir por automatismo aumentado o por mecanismos de reentrada. Entonces yo puedo generar un circuito de reentrada para que se genere esta arritmia. Entonces, por una reentrada. Esa reentrada se puede producir acá a nivel del nódulo AB, porque el nódulo AB tiene vías rápidas y vías lentas, no es una cosa amorfa que pasa el estímulo. Pasa por cables que tienen vías rápidas y vías lentas. Entonces, cuando viene un estímulo, sobre todo un extraestímulo desde arriba, y empieza a circular y se divide entre la vía rápida y la vía lenta, ahí se arma esto que yo les había dicho que era el mecanismo de reentrada. El estímulo viene acá, encuentra que la vía es muy lenta, entonces se va para acá y empieza a dar vueltas. Estas son las principales causas de una taquicardia paroxística supraventricular. La mayoría de los corazones son normales, se producen en pacientes más bien jóvenes y en realidad la causa es una reentrada a nivel del nódulo AB. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo fibras que se deberían haber destruido al nacer por apoptosis, no ha pasado eso y entonces el nódulo AB tiene vías que generan el bloqueo unidireccional que yo les contaba que era el mecanismo de reentrada. ¿Está claro eso? O puede ser que el estímulo, en vez de hacer el circuito acá, ese que les digo, lo haga porque tiene un cortocircuito acá, un cable que apareció acá, que une la aurícula con el ventrículo sin pasar por el nódulo AB, entonces el circuito de reentrada se produce acá. Esto que está acá se llama un haz anómalo.
que no debería estar, que todos los tenemos antes de nacer, pero que cuando nacemos o antes de nacer, por apoptosis se elimina. Y esta fibra, entonces el circuito se puede producir al nódulo B, se llama taquicardia